¿Alguna vez escucharon hablar de una historia donde un ídolo de oro se cruza en el camino de la fe? Pues, en el siglo VII, un hombre llamado Barbato se enfrentó justo a ese dilema. ¿Y lo que hizo? Bueno, esa es la historia que vamos a desglosar hoy. Una crónica increíble de fe, de fuego y de una transformación que de verdad desafía el tiempo. Y todo esto nos lleva a la pregunta central, la que va a guiar todo este análisis. Es una pregunta que parece simple, pero que es súper profunda. ¿Es posible que un ídolo pagano se convierta en un objeto de fe? Suena a locura, pero vamos a ver cómo fue que pasó exactamente esto. Los ingredientes clave de esta historia son esos tres: oro, fuego y transformación. Son tres elementos que, cuando se juntan, cuentan un relato que ha perdurado por siglos. Vayamos viendo cómo es que se conectan. Muy bien. Para poder entender la decisión tan radical de Barbato, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que imaginarse cómo era ese mundo del siglo VII, un lugar donde las creencias chocaban, y chocaban fuerte. A ver, esta línea de tiempo nos da las coordenadas básicas para ubicarnos. Barbato fue elegido obispo de Benevento en el 663 y murió en el 682, o sea, toda su vida transcurrió en pleno siglo VII. Y ese, justamente, es el escenario de nuestra historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos el choque de dos mundos. Por un lado, está la fe cristiana ya establecida que buscaba la unidad. Y por el otro, las creencias paganas de los lombardos, que estaban súper arraigadas en la zona. Era literalmente un campo de batalla espiritual. Y justo ahí es donde entra Barbato. Y justo en el centro de todo este conflicto estaba ella, la serpiente de oro. Ojo, no era una simple joya, para nada. Era un ídolo poderosísimo para los lombardos de Benevento. Podríamos decir que era el obstáculo número 1 en la misión de Barbato. Y bueno, esto nos lleva directo a nuestro protagonista y a su gran misión. Vamos a ver quién fue este hombre que se atrevió a desafiar un símbolo con tanta fuerza en su comunidad. Entonces, ¿quién era este Barbato? Pues no era ningún improvisado. Venía de una familia noble, tenía una educación cristiana muy sólida, pero sus verdaderas herramientas eran su carisma y una fe que defendía con todo. Justo lo que se necesitaba para ser obispo en un lugar como Benevento en esa época. Su misión era súper clara y directa, no había lugar a dudas. Como obispo, su objetivo era doble. Por un lado, fortalecer la fe de la comunidad cristiana que ya existía, y por otro, erradicar de raíz la idolatría que todavía andaba dando vueltas. Y créanme, no era una tarea para nada fácil. Ahora sí, pasemos al momento cumbre de la historia, ¿no? Al acto que terminaría definiendo todo su legado. Aquí es donde vamos a ver la magia, la transformación de un ídolo pagano en un objeto sagrado. Fíjense en el proceso. Fue totalmente deliberado y lleno de simbolismo. Primero teníamos el ídolo, la famosa serpiente de oro. Luego viene la acción decisiva. Barbato ordena que la fundan. Y finalmente, el resultado. Ese mismo oro se convierte en una patena, un plato sagrado para la Eucaristía, destinada a la catedral. ¡Increíble! Pero claro, esto no fue solo un cambio físico, iba mucho más allá. Como dice una de las fuentes que consultamos, esta transformación simbolizó la victoria de Cristo sobre la idolatría. Era, en pocas palabras, el triunfo de una cosmovisión sobre otra. Y aquí está la genialidad de lo que hizo. Barbato no solo destruyó el ídolo, no, hizo algo mucho más inteligente. Lo reconsagró. Tomó el oro, que era el material que los lombardos tanto valoraban, y le dio un nuevo propósito. Un propósito sagrado dentro de su propia fe. Fue un acto de redención más que de destrucción. Es impresionante pensar que esta patena, o sea, un vínculo físico real con la historia de Barbato, existió por más de 1000 años en la Catedral de Benevento. Es una pena que, trágicamente, se perdiera en el año 1799 durante una invasión, pero su historia, su leyenda, sigue viva. Entonces, ¿cuál es el impacto que perdura de este obispo y su acción tan audaz? Vamos a explorar un poco el legado que nos dejó y que de alguna manera sigue resonando hasta el día de hoy. Su legado fue inmenso, de verdad. La gente de su época lo proclamó santo casi de inmediato, lo que nos da una idea del impacto que tuvo.
Su fiesta se celebra cada 19 de febrero. Pero quizás su mayor legado fue convertirse en un símbolo, en la prueba de que la fe puede transformar una cultura y consolidar, de una vez por todas, el cristianismo en una región como Benevento. Y esto nos lleva a una reflexión un poco más personal, ¿no? Porque la historia de Bárbato no es solo un cuento antiguo. Nos invita a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son nuestras propias serpientes de oro? ¿Qué ídolos modernos podríamos estar dispuestos a ofrecer para que también sean transformados? Y con esa pregunta cerramos, dejándola ahí, flotando en el aire. Si la serpiente de oro fue el gran ídolo de su tiempo, ¿cuáles son las de hoy en día? Es una pregunta que sin duda vale la pena meditar. Gracias por acompañarnos a explorar esta increíble historia.